Muy buenas. A continuación vamos a observar las nuevas funcionalidades incorporadas a los cubos en la versión Delphos 2017. Para tal efecto vamos a utilizar Delphos Portal, desde el cual los cubos pueden ser llamados directamente desde una lista de cubos o ser llamados también desde un objetivo o un indicador, como se los voy a mostrar a continuación. En este caso tenemos el MOLACME, en el cual se pone como ejemplo un plan estratégico siguiendo la metodología cuadro mando integral o balance scorecard. En este caso tenemos la perspectiva finanzas con sus respectivos objetivos, la perspectiva clientes, procesos y aprendizaje de crecimiento. En este caso vamos a utilizar el objetivo de reducir costos de envío, que nos dice que está en 25% cumplimiento. Al darle clic, el sistema nos va a mostrar toda la información asociada a ese objetivo. En este caso nos indica que tiene un solo indicador y que precisamente es el que está evaluando el objetivo, y nos plantea que la meta es 20.000 euros y sin embargo está en 79.000 euros, lo cual significa que está 4 veces por arriba de lo que inicialmente se tenía previsto. La pregunta obvia y lógica que sería cualquier persona dice: muy bien, ya sé que los gastos están excedidos en mucho, ahora necesito saber dónde específicamente se están excediendo. Acá, asociado a ese objetivo, tenemos los cubos relacionados y precisamente tenemos un cubo que se llama gastos de envío, el cual extrae la información de la misma fuente de datos que se utilizado para calcular el valor real del indicador, que le dio poco más de 79.000. Al darle clic, el sistema fue a la base de datos, trajo la información y la mostró como un cubo, que es una estructura, podríamos decirle, de cruces de variables. Y en este ejemplo concreto que nos muestra en su vista inicial, plantea los diferentes medios a través de los cuales hacen los envíos para cada uno de los años. Ahora bien, la funcionalidad más básica de un cubo es precisamente pivotear. Si yo quisiera que nos lo desglose por país, únicamente tomamos el país y la soltamos en el área filas. En este caso, como pueden observar, ya nos está desagregando estos $79.000 o 79.000 euros, no los está desagregando por país y por año. A la vez queremos verlo por ciudad, únicamente arrastramos la ciudad y ya nos da, dado un país, cuáles son las diferentes ciudades y cuáles son los diferentes montos. Inclusive si quisiéramos por compañía o por empresa, entonces ya tenemos 3 niveles del cubo. Aprovecho para plantearles que, por ejemplo, este botón, que es el de contraer, damos un clic y nos contrae todo el análisis. A partir de ahí podemos ir bajando nivel por nivel para obtener un análisis más detallado. Por ejemplo, tomemos el caso de los Estados Unidos, nos aparecen las diferentes ciudades. Si tomamos San Francisco, nos aparece solamente un cliente. Si tomamos, por ejemplo, Eugene, nos sale otro cliente, y así respectivamente. Ahora bien, si quisiéramos que todo se expanda, pues vamos a darle un clic al botón precisamente de expandir y obtenemos el análisis completo. Vamos a eliminar algunas variables de acá, las arrastramos únicamente y volvemos a la vista original de país, forma de envío. Ahora, si quisiéramos, por ejemplo, hacer un análisis de solo los países latinoamericanos, todas las variables tienen el botón de filtro. Dale un clic al botón de filtro, vamos a decir que nos desmarque todos los diferentes países y seleccionamos, por ejemplo, Argentina, Brasil, México y Venezuela. Está acá al final, le damos a aceptar y a partir de este momento todos los análisis se van a hacer únicamente con estos 4 países latinoamericanos. Inclusive, si tomo la variable país, la pongo en página y bajo la variable vía,
fue la vista original que teníamos del cubo, dado medio de envío, desglósemelo por año, pero en este caso observe que únicamente tenemos 12.000 euros, que es porque aunque la variable no está siendo visualizada, el filtro está en funcionamiento y el sistema lo muestra poniendo en amarillo precisamente el botón de filtro. Si quisiéramos otra vez restablecer todos los países, le decimos acá mostrar todos, le damos a aceptar y automáticamente vuelve a tomar la cifra de todos los datos que le dieron origen al original. Ahora bien, una de las funcionalidades más útiles que tiene el cubo es precisamente los diferentes modos de agregación que tienen. Entonces, ante esta visualización del cubo le podríamos decir que nos dé, por ejemplo, el porcentaje por columna, es decir, para cada año del 100%, desglóseme porcentualmente la participación por cada medio de transporte o vía de envío. Le podríamos decir que nos lo dé más bien por fila. Entonces sería al revés. Dado un medio de transporte, cómo estuvo desglosado porcentualmente por año. Inclusive tiene la posibilidad de mostrar esa participación porcentual de manera gráfica, como pueden observar en este momento. Podríamos cambiarlo, ponerlo nuevamente por columna y observamos acá siempre 100% y la participación porcentual de manera numérica y la participación de manera gráfica. Otra posibilidad que tiene como muy útil es mostrar la variación de un año, en este caso, y un año con respecto al otro. Nos dice acá, del año 91 al año 92, en lo que fue el envío aéreo, hubo un incremento de 2.627 euros. Para el año 93, 5.263 y así sucesivamente. Si quisiéramos ver eso de manera porcentual, únicamente le damos variación porcentual y obtiene la información. En este caso, por ejemplo, me está diciendo que del año 93 al año 94 los envíos aéreos decrecieron en poco más de un 71%. Tiene otras posibilidades, pero esas son las más útiles. Tal vez terminar con la que llamamos index, que precisamente a nivel de cada columna genera el orden de participación según la medida. En este caso la medida es monto, me está diciendo que para el año 91 el primer lugar en envío lo tiene el terrestre, el segundo lugar lo tiene el marítimo y el tercero lo tiene aéreo, lo cual no sucede en el año 92. En el año 92 se envió más marítimo, en segundo lugar terrestre y por último aéreo, así sucesivamente. Si quisiéramos eliminarlo, pues únicamente le decimos que ninguno. Otra posibilidad muy práctica que tiene el cubo es la posibilidad que además de sumas nos dé, por ejemplo, los valores de la cantidad de envíos, el máximo, el mínimo, y lo podemos hacer de dos maneras diferentes. En las preferencias del cubo, en la parte de totales, le podemos decir que en lugar de suma, que es lo que está haciendo, nos dé, por ejemplo, el conteo, es decir, no el monto de los envíos, sino cuántos envíos. Acá está planteando que fueron 1078 envíos y cómo es que estuvieron desglosados para cada uno de los años por medio de transporte. Vamos a poner aquí suma. Esta opción de los diferentes parámetros que se le pueden establecer al cubo es bastante amplio y vamos a irlo viendo poco a poco. En este caso le vamos a decir al cubo que nos acumule valores para la variable vía y le vamos a hacer que nos dé suma, conteo y promedio. Entonces, en el momento que vemos cualquier variable, por ejemplo país, no solamente el sistema nos va a dar cuánto fue la suma de envíos, sino en este caso nos da cuántos envíos y cuál fue el envío promedio, en este caso aéreo, para el año 91, tomando como base los países a los cuales se le envió, y así para cada una de las diferentes medios de transporte.
Podemos deshabilitarla y el cubo vuelve a su forma original. Vamos a poner país en página. Es importante comentarle que estas variables que está aquí en página, que aunque no se están viendo en el cubo, están activas. Es decir, si por ejemplo le voy a decir nada más deme los meses del primer trimestre, entonces aunque no se está viendo la variable mes aquí, para efectos de los totales únicamente está tomando registros que fueron enviados en ese primer trimestre. Como vimos anteriormente, si deseamos otra vez habilitarlos, damos un clic en mostrar todos y vamos a aceptar y ya tenemos nuevamente todos los registros. Otra funcionalidad muy útil que tiene el cubo es la posibilidad de ver la información de manera tabular y también de manera gráfica. Entonces, para tal fin vamos a seleccionar donde dice el icono modo gráfico, damos un clic y ya podemos observar esta información que tenemos de manera tabular en forma gráfica. Vemos los diferentes valores para cada uno de los años. Si por ejemplo necesitamos desglosarlo además de año por mes, tomamos el mes, ya tenemos entonces el gráfico se refresca, o en lugar de mes desglosémoslo por país y ya tendríamos para cada uno de los diferentes países como está desglosado. Ahora obsérvese que en el momento que usted pivotea el cubo, en ese momento se le refresca el gráfico. Vamos a subir. ¿Cuántos tipos de gráficos podría aquí mostrar? Precisamente acá tenemos las diferentes opciones que tiene ese gráfico. Es una cantidad bastante importante que no vamos a revisar de uno por uno, pero sí comentarles que es completamente personalizable. Ahora, una inquietud que podría surgir es, muy bien, yo quiero ver con este tipo gráfico y este tipo de visualización el cubo y no quiero cada vez que ingreso volver otra vez a tener que plantear todas esas opciones. Precisamente para eso existe la opción de guardar esas propiedades. Entonces, para el usuario en particular y en ese cubo, ella va a recordar y va a respetar la personalización que usted le hizo al cubo. Volvemos al gráfico. Una de las funcionalidades incorporadas que hace una diferencia fundamental con el resto de herramientas es la posibilidad de pronosticar. Sin que ustedes sepan nada de estadística, el Delfos incorpora más de 11 métodos de pronóstico, en el cual ella va a seleccionar el método más apropiado dependiendo de los datos. Aquí inclusive así que me pronostique unos 3 periodos adelante. Se utilizan varios métodos para seleccionar el método de pronóstico más exacto para los datos. Detrás de esto hay una gran cantidad de estadística, pero eso vamos a obviarlo. Le damos pronosticar y aquí observamos el periodo 5, periodo 6, periodo 7, que son los que ya está pronosticando y nos está estableciendo que seleccionó el método ARIMA. Entonces se preguntarán, pero ¿cuáles otros métodos tenemos? Acá tenemos los 11 métodos en los cuales, si usted no está muy convencido, podría seleccionar otro método y ver cómo se comporta. No lo vamos a hacer por un momento, sino que lo que quiero comprobar es qué tan exacta fue esta proyección que hizo. La manera más sencilla, y aunque suene contradictorio el término, es pronosticar hacia atrás. Es decir, tome la función que usted calculó con la ARIMA y aplíquese a los valores base dados, que es lo que vamos a hacer a continuación. Ya lo hice y aquí me está diciendo, para el año 1991 el valor dado fue 2112.81 y el que ella está calculando con la ecuación de ARIMA es prácticamente el mismo dato, 2112.85 y así para cada uno de los datos dados y por supuesto los que ella está pronosticando no hay valores base, lo está haciendo. Ahora bien, la pregunta también sería, bueno, yo quiero ver eso en forma gráfica.
Como logran observar, la línea roja representa los valores dados y la línea verde representa el valor que ya está pronosticando. Por ejemplo, para el año 91, el año 92 y el año 93 prácticamente no se ve la línea verde. ¿Por qué razón? Porque está siendo tan exacto el pronóstico que el valor base, por así decirlo, está ocultando la línea. Entonces podríamos decir que con una probabilidad muy alta, estos valores que ya está pronosticando para esta serie de datos que efectivamente tienen estacionalidades va a ser bastante exacto. Como les decía hace un rato, por ejemplo, ustedes plantean, yo quisiera comprobar el método de ARIMA contra otro método. Entonces podemos decirle aquí al sistema, bueno, muéstrenos el pronóstico que generó con el método de ARIMA, con el de detonación exponencial y con regresión lineal, por ejemplo. Le vamos a aceptar. Entonces acá vemos los diferentes valores que ella está proyectando, por así decirlo, con los otros métodos adicional a la ARIMA. Algunos son más exactos que otros. Y paralelográficamente observamos el rojo, como les había comentado, son los valores dados, el verde es la ARIMA, el anaranjado es la regresión lineal, que es, como su nombre lo indica, es una línea, que lo que hace es promediar las diferencias tanto hacia arriba hacia abajo. Como ven, tanto el método de la regresión lineal como la detonación exponencial son bastante malos. De ahí que el Delfos selecciona automáticamente la ARIMA. Entonces aquí lo que hay que tomar en cuenta es que el cubo tiene lo que se llama conectividad universal, es decir, se puede pegar a cualquier fuente de datos y a cualquier tipo de información. Puede ser información de ventas, información presupuestaria, cualquier tipo de información. Eso lo explota a través del cubo, pero a la vez tiene el módulo de pronósticos, con lo cual usted puede pronosticar prácticamente cualquier información que usted tenga almacenada y que quiera analizar con el cubo. Entonces las posibilidades son prácticamente ilimitadas y con un nivel de exactitud bastante preciso. Salimos de acá y le damos a cerrar. Vamos a observar los diferentes iconos. Tenemos la posibilidad de pivotear nueva variable en variable, sino que podemos decir al sistema, no queremos vía, queremos ver el país, dentro del país queremos ver ciudad y el año realmente no queremos verlo sino por vía, pero en columna. Poner que está la vista que usted quiere, una vez que la vista está diseñada, usted le da a actualizar, salimos de acá y el cubo va a quedarle tal como usted lo solicitó, con la ventaja que pivotea una sola vez. Entonces si estamos hablando de volúmenes muy altos de información, eso lo va a hacer mucho más rápido. Otro elemento que hace que el refrescamiento de los datos sea más rápido es precisamente hacer que el sistema pagine. En este momento lo teníamos mostrando toda la información, pero podemos decirle que nos pagine de 10 registros en 10 registros y eso va a ser muchísimo más rápido. Ahora un punto que es importante, estas funcionalidades que le estoy mostrando con un cubo relacional, es decir, que en este caso se está pegando a una base de datos SQL Server, también podría estarse pegando al motor del análisis services del SQL Server, por lo cual podría conectarse a millones de registros y el sistema siempre con una buena velocidad de refrescamiento de los datos. Como les comentaba, el cubo puede ser visto en los principales exploradores, puede ser en Microsoft Explorer, en Chrome, en Firefox, en Safari, por lo cual se puede ver también en máquinas Mac, a la vez que puede ser visto en tabletas y teléfonos iOS y en tabletas y teléfonos Android. Entonces las posibilidades de visualización del cubo, pero también de prácticamente lo que es el Delfos como plataforma, abarca el 95% de la infraestructura de visualización que existe actualmente. Otra funcionalidad que tiene el cubo es la posibilidad de graficar.
En este caso seleccionamos el icono, damos un clic y el sistema nos muestra de manera gráfica la información que usted está visualizando en el cubo. Por sí mismo, la parte de graficación es una aplicación. Observemos algunas de ellas. Lo primero que vamos a hacer es modificar la vista de los datos, la perspectiva. Ahora, si por ejemplo ocupamos observarlo con una combinación de colores diferentes, o si ustedes quisieran ver esa información con gráfico de líneas, igual, si ustedes guardan las preferencias de este gráfico, siempre que usted vaya a graficar un cubo, le va a respetar las preferencias que usted guardó con anticipación. Podríamos también, por ejemplo, quitar algunas de los diferentes ejes. Tal vez la más utilizada es precisamente seleccionar el tipo gráfico y seleccionar lo que es los colores y la posibilidad de cambiar la perspectiva de la misma. Adicional a ese tipo de graficación que llamamos impactante, tenemos la que denominamos sencilla, de tal forma que si graficamos en este momento, es una graficación, puede ser más sencilla, inclusive podría ser eventualmente hasta más práctica. Ahora bien, otra posibilidad que tiene el cubo es precisamente la de trabajar con la información de manera ordenada. Por defecto las variables, como observan, se ponen en orden alfabética. Si ustedes quisieran que lo pongan en orden decreciente, entonces nos podemos ir a la parte de ordenar valores, decimos que lo ordenen por monto, está en forma ascendente. Si lo hacemos en forma descendente, de igual manera el Delfos lo ordena. Otra posibilidad que tiene, pero para lo cual necesitamos pivotear algunas variables, es si ustedes quieren mostrar, por ejemplo, los 5 países a los cuales se les envía más productos. Estamos bien. Inclusive digámosle que muestre todos los valores. Y de hecho, como la opción de ordenar está habilitada, de una vez nos muestra los países en orden decreciente por monto de envío. A partir de ahí ustedes podrían plantear, bueno, por ciudad dentro de cada país, y podrían hacer múltiples análisis. Recordarles nuevamente que si ustedes guardan las propiedades del cubo, cada vez que ustedes ingresan van a ver el cubo de la manera en la cual ustedes la dejaron. Y vamos a hacer aquí una prueba. Vamos a establecerle nuevamente los países, en este caso Venezuela, México, Venezuela, México y Brasil vamos a establecer. Quiero que observen que en este momento algunas de las leyendas del cubo están en inglés, lo cual lo hicimos adrede. Cambiamos del explorador del Chrome al Internet Explorer que tenemos instalado en inglés, entonces el cubo va a enviar la información propia de ella en el idioma que esté, en este caso navegador. Bueno, una vez seleccionados los países, lo que procede es, por ejemplo, pongámoslo por año,
e inclusive vamos a establecerle que nos dé los porcentajes por columna, tanto de manera numérica como de manera gráfica, y vamos a guardar esas preferencias. Cuando salimos del cubo, si lo volvemos a llamar, el sistema va a la base de datos con la información más reciente, pero va a mostrarlo de la forma como fue guardado el diseño del cubo. Entonces, si en el lapso entre el cual usted guardó las preferencias y volvió a cargar el cubo, el diseño se le mantiene, pero los valores obviamente cambiarían. Es una de las ventajas más importantes que tiene esta nueva versión, que se personaliza tanto el cubo como el gráfico para cada usuario, para cada cubo. A continuación vamos a mostrar la funcionalidad de campos calculados. Para tal efecto hemos incorporado dentro de las medidas lo que es la cantidad de pedidos para cada uno de los países. Obsérvense que está filtrado por país. Vamos a eliminar el filtro e inclusive vamos a eliminar el porcentaje para que sea más fácilmente observable. Entonces, para cada país tenemos el monto total, que somos los pedidos, y la cantidad de pedidos. En este caso queremos saber cuánto es el pedido promedio. Para tal efecto vamos a seleccionar el icono de campos calculados. Le diremos que vamos a crear un nuevo campo. A este campo le vamos a llamar pedido promedio y le vamos a indicar que es el monto dividido entre la cantidad de pedidos. Le vamos a aceptar, y para cada país vamos a obtener precisamente el pedido promedio. Lo mismo para el total, o por así decirlo, el pedido promedio por año, el pedido promedio por país para los 4 años que se están visualizando. Inclusive si queremos verlo por ciudad, tomamos la ciudad, la soltamos y vamos a tener también el pedido promedio, además de país, el pedido promedio por país. Y si lo queremos ver por empresa, arrastramos empresa, entonces ya tendríamos el pedido promedio por empresa, por ciudad, por país y por año. Al incorporar un nuevo campo calculado, el sistema lo toma como parte del cubo. Inclusive si se guardan las propiedades de ese cubo, cuando ustedes lo llamen, ese campo calculado ya va a estar presente siempre en el cubo. Una funcionalidad muy útil es la posibilidad de guardar los cubos. El guardar los cubos significa que usted va a guardar una copia del cubo dentro de su máquina. Normalmente va a ser en la parte de descargas. Cuando usted haya hecho eso, en el momento que usted lo requiera, le va a abrir ese cubo guardado y va a tener, por así decirlo, una película de la información del cubo como está en el momento de guardarla, con todas las funcionalidades que hemos visto hasta el momento. No queda más que agradecer la atención que han prestado para mostrar algunas de las funcionalidades de los cubos de la versión Delfos 2017. Muchas gracias y quedamos a la orden.